El pastor David Silva, del Centro Bíblico de Nueva Jersey, Casa del Alfarero, presenta desde la sede principal en Morristown, Nueva Jersey, su programa Vida Abundante. Un mensaje de restauración, transformación y edificación. Y ahora con nosotros, nuestro pastor David Silva. Y al ver las multitudes, tuviste compasión, porque dispersas estaban. Gálatas 3, 1 al 5, lea conmigo. Yo le voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Ay, Gálatas tontos, ¿quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. Recibieron al Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. ¿Será posible que sean tan tontos después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu? ¿Por qué ahora tratan de ser perfectos o maduros mediante sus propios esfuerzos? ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no les hayan servido para nada. Vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios les da el Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley o porque hacen obras, digo yo? Por supuesto que no. Es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Puede sentarse. Usted dirá, pastor, ¿y por qué nos volvió a leer lo mismo de ayer? ¿Acaso ya no nos predicó de eso? Bueno, pues hoy hay una sorpresa, porque a veces traigo de lo mismo del domingo, pero ahora un poco más en una forma de enseñanza para ustedes el liderazgo. Y creo que nos va a ayudar muchísimo. Hace 2 lunes di una enseñanza acerca del fariseo moderno. Si alguien en este lugar estuvo en esa enseñanza y dijo, esa enseñanza sí que nada era para mí, pero la voy a aprender para tirársela a otro. Si usted pensó de esa manera y usted dijo, en mí no hay eso, entonces usted está igual que los Gálatas. Usted está hechizado, usted está embelesado, porque todos tenemos algo de eso, mayor o menor, todos. Y lo importante aquí es que uno no mirar quién lo tiene, porque es fácil hacerle al de al lado y decirle fulano lo tiene. No, eso de hecho eso es incorrecto. Lo propio y lo correcto es que uno pueda descubrir cuánto de eso hay dentro de uno para poder entonces buscar el cambio, no en la fuerza de uno, sino como hablamos ayer en la palabra, en la gracia de Dios, que es a través del Espíritu Santo. Entonces, si alguien no recibió esa palabra y si alguien la rechazó, esa persona no tuvo fe en esa palabra. Y por no tener fe en esa palabra, él seguirá creyendo que está bien y seguirá procurando una vida cristiana en su propia fuerza, en las obras de su fuerza humana, lo cual es un grave pecado. Amén. Y esto, mire, lo que hablamos ayer es bastante profundo. La manera como lo expresé ayer, no es fácil expresar ese pasaje. A la iglesia pues tuve que dárselo de esa manera, a toda la iglesia, pero al liderazgo se le puede dar un poco más profundo, ¿cierto? Amén. ¿Están listos para eso? Gloria a Dios. Y eso era lo que pasaba con los Gálatas. Hay un llamado de atención. Entonces el asunto es que cuando tú coges la Biblia en ese pasaje y comienzas a leerlo o lo estás oyendo, tú tienes que pensar, Dios me está llamando la atención. Y no es para que uno se ponga triste ni se desanime, al contrario, es para que se anime, porque el llamado de atención más bien es una citación de Dios. Como cuando a alguien lo citan a una corte, Dios lo está citando. ¿Para qué? Para obrar en uno y que uno pueda moverse en la dirección que Dios quiere que se mueva en este tiempo. Dios tiene una dirección nueva para ti en este tiempo. Cuando miramos ayer en ese pasaje, lo primero que quiero decirles en el día de hoy, voy a tocarles algunas cosas y después si miramos el material que les preparé en el día de hoy, es ¿qué tiene que ver convertirme en un cristiano con recibir el Espíritu? A mí esta palabra me ha refrescado muchísimo, porque siempre sabemos, uno sabe, yo tengo el Espíritu adentro, pero la pregunta es ¿cuán conscientes estamos nosotros continuamente con una conciencia profunda de que el Espíritu Santo vive dentro de cada uno de nosotros?
La verdad es que a veces por tiempo se nos olvida que el Espíritu Santo vive ahí. Como cuando alguien tiene una casa que renta el basement y pasaron meses y se le olvidó que tenía viviendo alguien allá. Y se nos olvida que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Y eso causa problemas graves en la vida de un cristiano. O sea, muy graves. Uno no lo sabe y el enemigo trata de que no veamos esto porque el problema que viene es grave. Entonces, ¿qué tiene que ver el convertirme en un cristiano y recibir el Espíritu Santo? Y la respuesta es todo. Porque la pregunta se contesta de esta manera: convertirse en un cristiano significa recibir el Espíritu de Cristo. Eso es lo que significa. Diga conmigo: recibir el Espíritu de Cristo. Y cuando Pablo le está hablando a esa iglesia, no le está hablando a gente que se va a convertir, le está hablando a gente que ya lleva tiempo, convertidos, a gente que un día, por haber abierto el corazón a Cristo en salvación, en el momento de su salvación, el Espíritu de Cristo vino a vivir en ellos. A esa gente le está hablando. Entonces, por eso en Romanos 8 dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo no le pertenece a él. Por lo tanto, y a veces inclusive de pronto esto le ayuda a personas que vinieron de su país como creyentes, y había hubo una enseñanza por ahí en la cual le decían a la gente: ok, tú ahora eres cristiano y ahora te falta recibir al Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo lo recibiste en el momento de la conversión, y como yo dije, viene el Espíritu a vivir ahí en el momento de la conversión, pero luego viene una experiencia subsecuente que se llama el bautismo, y es cuando el Espíritu viene y te sumerge o te sumerges en el Espíritu. ¿Para qué? Para tener poder. Pero el Espíritu está en todo creyente. O sea, déjeme decirle esto de esta manera: hay denominaciones, y no voy a dar nombres de denominaciones, que ellos no creen en el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, pero ellos tienen el Espíritu Santo porque ya fueron salvos. Ellos creyeron el mensaje de Jesucristo y el Espíritu está dentro de ellos. Entonces, entender eso de que el Espíritu vive dentro de nosotros es importantísimo. Entonces, cuando pensamos de esa manera, es imposible pensar que el cristianismo es solamente un cambio de creencias y un cambio de estatus delante de Dios. Eso no es el cristianismo. La gente piensa que si yo cambio mis creencias, o sea, por eso es que la gente dice: no, pero es que yo ya tengo mi religión y ¿cómo yo voy a dejar eso? La gente piensa que convertirse en un cristiano es cambiar sus creencias, pero eso no es lo que significa convertirse en un cristiano. ¿Okay? No es solo, o sea, sí hay un cambio de creencias, pero no tiene que ver solamente con cambio de creencias y que ahora mi estatus delante de Dios es diferente. Es mucho más que eso. Envuelve que el Espíritu de Cristo venga a vivir y a obrar dentro de ese Hijo de Dios. Que el Espíritu Santo venga a vivir y a obrar dentro de ese Hijo de Dios. Que el Espíritu Santo venga a vivir y a obrar dentro de ese Hijo de Dios. Usted debe estar contento en esta noche porque ahora dice: wow, el Espíritu Santo de Dios vive dentro de mí y está obrando dentro de mí, que soy el creyente. En el libro de Gálatas es maravilloso. De hecho, hay tantas cosas que enseñar. Sí, Johnny, todos los libros son hermosos, pero el de Gálatas está buenísimo para mí en estos días. En estos días he estado debatiendo. Yo quiero meter a la gente del MEP o a estudiar el libro de Romanos o a estudiar el libro de Gálatas. Y eso es algo maravilloso, porque uno crece de una manera extraordinaria. Entonces, cuando miramos en Gálatas, porque quedémonos en Gálatas 2:20, Pablo dijo algo. Lo primero que dijo es: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en este cuerpo la vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahora, cuando él dice ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, lo que él está diciendo es: ya no vivo yo, mas el Espíritu de Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo la vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó por mí. Eso es lo que está diciendo él allí en ese lugar, en Gálatas 2:20. Entonces, en Romanos capítulo 8 versículo 9, y le leo de la Nueva Traducción Viviente, dice: pero ustedes no están dominados por la naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden
que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos de ninguna manera, los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos de ninguna manera le pertenecen a Él. Usted tiene el Espíritu Santo viviendo dentro de usted, lo cual es una señal de que usted le pertenece a Jesucristo. ¿Habrá alguien que dice yo le pertenezco a Jesucristo? Y ayer vimos evidencias de que el Espíritu está en nosotros. La primera de ellas es que cuando el Espíritu vino, entonces nosotros en ese momento recibimos el testimonio del Espíritu que nos hace entender que somos hijos de Dios y que Dios es nuestro Padre, y decimos como Abba Padre. Ahora sí me puedes poner el aire, Clen, gracias. En 70. Abba Padre. Hoy sí me dieron agua y hoy sí me dieron. Entonces vamos a enseñar bien hoy. La vez pasada, como el tema era pesado, ni aire acondicionado ni agua. Abba Padre es lo que dice allí. Y también vimos, y esta es una parte importante de la enseñanza de hoy, que otra de las señales que hay de que el Espíritu vive dentro de nosotros, lo cual significa que si el Espíritu vive dentro de mí, es porque yo ya soy cristiano. Si lo miramos desde el punto de vista de decir la palabra, si el Espíritu vive dentro de mí, significa que yo ya fui salvo, porque tiene que ver con la salvación. El Espíritu Santo vino en el momento de la salvación a vivir dentro de mí. Y entonces la otra señal que vimos fue que la presencia del Espíritu Santo produce un impulso genuino de amor. Amor, el amor ágape. En una de las epístolas de Juan dice: nosotros lo amamos porque Él nos amó primero. En Efesios hay una oración apostólica que hay que orarla, hermanos. Busque esas oraciones de Pablo en las epístolas y órelas. No ore solamente por la tortilla, el pan y las llantas que necesita para el carro. Haga esas oraciones porque son oraciones importantes. Hágalas con revelación. En todas las epístolas hay oraciones importantísimas. Y una de esas oraciones en Efesios dice que nosotros seamos arraigados y cimentados en el amor de Dios. Y dice que lleguemos a conocer el amor de Dios con el conocimiento, o que lo conozcamos de una manera que sobrepasa el conocimiento. ¿Qué quiere decir esa frase? Esa frase dice que nosotros debemos llegar a conocer el amor de Dios de una manera, lo que está pidiendo es: quiero conocer el amor de Dios de una manera experiencial, no teórica, no intelectual. Porque no es lo mismo cuando yo conozco algo teóricamente que cuando yo lo conozco por una experiencia. Y con Dios nosotros tenemos experiencias, porque Dios no es una idea, Dios es una persona. Entonces está diciendo que conozcamos el amor de Dios de una manera experiencial, porque ese conocimiento sobrepasa el conocimiento de la cabeza. Porque aunque las dos palabras son conocer y conocimiento, en el griego son diferentes. Una quiere decir experiencia y la otra quiere decir conocimiento teórico. Entonces, cuando el Espíritu de Dios vive dentro de nosotros, hay un impulso genuino de amor. Y por eso entonces en el mismo libro de Gálatas dice: mas el fruto del Espíritu es lo primero que hay ahí. ¿Qué dice? Amor. Muchos afirman que todas las demás cosas no se pueden hacer sin la primera, que es el amor. Y Pablo mismo dice en una de las epístolas a los Corintios: si yo hablo lenguas humanas y angélicas, si yo entiendo profecías y descifro todos los misterios, y si yo tengo una fe que hace mover los montes, pero no tengo amor, dice, nada soy, nada soy. O sea, piense por un momento, dice, nada soy, nada es nada. Ahí sí lo voy a decir, nada en el griego es nada. Nada. Entonces el que el Espíritu viva dentro de nosotros debe llevarnos a un impulso genuino de amor. Pero ponga atención a esto. De pronto alguien fue tocado con la canción: no por obras ni por pan, no por una bendición, te serviré, Señor. Y de pronto dice: yo quiero servir a Dios de ahora en adelante con más amor, o con amor, o quiero hacer las cosas por amor. Y usted trata de hacerlo en su fuerza, porque usted quiere amar en su fuerza. ¿Se da cuenta cómo nosotros podemos coger cualquier cosa y tratar de hacerlo en nuestra fuerza? Porque sí queremos agradar a Dios, pero la noticia
grandiosa que recibimos ayer es que tú no necesitas hacerlo en tu fuerza, porque el Espíritu Santo de Dios vive en ti, y que si tú, con la fe que Dios te ha dado, tú crees la palabra, entonces el Espíritu obrará con la palabra que tú crees, y por gracia tú podrás amar libremente. Eso es algo grande, hermano. Ahora, esto tiene que ver mucho con lo de los fariseos, porque los fariseos hacían muchas obras, muchas acciones externas, pero ellos las hacían en su fuerza. Ellos las hacían para ser vistos de la gente, las hacían con la motivación equivocada y se forzaban a hacerlo y exigían que otra gente lo hiciera. ¿Cómo es que se recibe el Espíritu entonces? ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, diga conmigo, se recibe por fe. ¿Por qué se recibe por fe? Porque si el Espíritu Santo se recibe en el momento de la salvación es por y no por obras, para que nadie se gloríe, porque la única gloria es para Dios. Entonces, el Espíritu Santo se recibe por fe, y lo que nos habla en uno de esos versículos de Gálatas es por el oír con fe. Por el oír con fe. A ti te predicaron el evangelio y oíste con fe un día, y al oír con fe te convertiste, te entregaste, hubo un cambio en tu mente, en tu corazón, y abriste tu corazón para la salvación. En ese momento la fe se activó, y cuando la fe se activó recibiste la salvación, y al recibir la salvación recibiste a la persona del Espíritu Santo a vivir dentro de ti. Lo que Pablo le está diciendo a ellos, parafraseado, sería de la siguiente manera. ¿Se acuerdan, Gálatas, cuando yo les predicaba en la sinagoga y por las calles, y cuando me los llevaba al Dunkin' Donuts a comer café? ¿Se acuerdan cómo yo les decía a ustedes y les hablaba de las escrituras del Antiguo Testamento para mostrarles que Jesús es el Cristo? Porque él enseñaba en ese tiempo con el Antiguo Testamento. Y yo discutía con ustedes y les decía que todo ser humano es pecador, que ustedes mismos eran pecadores, que Jesús murió en la cruz del Calvario para darles salvación, pero que él no se quedó muerto, sino que él resucitó al tercer día, y que si ustedes y cualquier persona confiaba en él, recibiría el perdón de sus pecados y esperanza. Y entonces Pablo les dice: y se acuerdan que mientras ustedes oían y oían el mensaje, de repente, sin darse cuenta, surgió la fe con la que ustedes recibieron salvación y recibieron también al Espíritu Santo. Eso es lo que Pablo, movido por el Espíritu Santo, está tratando de llevar a estos Gálatas de vuelta. El asunto es muy importante y muy delicado, porque ellos habían comenzado bien, pero ahora no iban bien. Y no podemos pensar que, pero de todas maneras yo hago cosas buenas, aunque sea en la fuerza humana, pero son buenas. Pero es peligroso, es muy peligroso. Y el peligro es muy sutil, ni siquiera nos damos cuenta la grandeza del peligro que hay cuando se vive de esa manera. Entonces Pablo les continúa hablando y les dijo: ustedes no planearon, ustedes no se forzaron a creer, simplemente la fe vino a ustedes como viene el amanecer sobre la provincia de Gálata o Galicia cuando está más oscuro. Y de repente el Espíritu Santo vino a ustedes y ustedes no saben ni por dónde, si fue enfrente o fue atrás o fue por un lado, pero el Espíritu Santo vino a ustedes. Y ustedes comenzaron a clamar a Dios como su Padre, y comenzaron a clamar que Jesucristo era el Señor. ¿Se da cuenta la profundidad de esto con la salvación? Eso es lo que Él les está diciendo. Él les está diciendo: y ustedes no hicieron obras, pero el Señor sí obró en ustedes. Dígale al que está al lado: tú no hiciste obras, pero el Señor sí obró en ti. Y esa palabra vino como una espada que es
de doble filo que es cortante y que separa todo, y expuso todo lo que había dentro de ustedes, y la luz del evangelio, la luz de la gloria del evangelio de Jesucristo los iluminó, y ustedes fueron sacados de la oscuridad, de las tinieblas y de la incredulidad. Eso es exactamente lo que le ha pasado a todo el creyente que ha nacido de nuevo. Yo no sé si alguien se pone contento de entender ahora con palabras qué es lo que pasó con usted. El pensar en estas cosas me ha llevado a recordarme en los tiempos cuando el Señor nos alcanzó a mí y a mi esposa, cuando fuimos salvos en nuestros comienzos. Por eso también comencé a recordar los comienzos en el servicio, por amor, solo por amarte y todas esas cosas. Porque a veces comenzamos bien, pero en el camino nosotros comenzamos a acomodarnos y a tomar otro tipo de actitud y otro tipo de dinámica que no es la correcta. Aunque estamos haciendo bien, pero no es la correcta. Y entonces Pablo les habla de una manera fuerte, y no es Pablo, es Dios, porque es algo muy importante lo que les está diciendo, y es importante porque ellos están en grave peligro. Lo que él les dice es: la palabra vino a ustedes, la palabra produjo fe, la rebelión del viejo yo murió, el Espíritu de Cristo tomó residencia en cada uno de ustedes. Gálatas. Ustedes no obtuvieron el Espíritu por hacer ninguna cosa. Ustedes no se convirtieron en cristianos por hacer obras. Ustedes recibieron el Espíritu cuando Dios hizo la obra en cada uno de ustedes. Es lo que les está diciendo él allí. En el versículo 2, Gálatas 3:2, los jóvenes que llegaron, vengan, porque es que no me gusta ver estas sillas vacías. Ellos estaban en la Calvary Church. Amén. Háganse aquí cerca a su sector. En la reunión. ¿Qué tal estuvo la reunión? Buena, ¿cierto? Interesante. Muy buena. Lo que Pablo les está diciendo en el versículo 2, o lo que les está tratando de mostrar, es que las acciones de ellos, diga conmigo, el accionar, las acciones de ellos contradicen la obra de Jesucristo y la obra del Espíritu Santo. Las acciones de ellos, la manera como ellos ahora tienen su vida, como ellos están llevando su vida de creyentes, de hijos de Dios, de cristianos, contradice la obra de Jesucristo y la obra del Espíritu Santo. Porque ellos comenzaron por fe, creyendo en la obra de Jesucristo, pero ahora comenzaron, y el Espíritu vino a vivir, ahora ellos comenzaron a decir: bueno, para crecer, para ser transformados, para que nuestra alma prospere, hay que hacer esto, hay que hacer esto, no haga esto, no toque esto, no mire allí, si haces esto si creces, si haces esto si mejoras, y lo que sea. Y no era ese el punto, porque ahora ya no era por fe, sino por obras. ¿Por qué es peligroso? La Biblia dice en Romanos que lo que no es de fe es pecado. Piense por un momento eso. Lo que no es de fe es pecado. Entonces creemos que estamos muy bien sin pecado porque ya los confesamos todos, y resulta que no nos estamos confesando el pecado de falta de fe, que es el más grave. Lo que no es de fe es ¿qué? Y ellos ya no estaban viviendo por fe. Todo lo que ellos actuaban, aunque era bueno o aunque tuviera buena intención, era sin fe. Reemplazaron la fe por obras. Ese es el peligro, que cuando a veces entramos en ese tren y decimos: no, si yo estoy haciendo bien y yo hago esto y yo hago lo otro, y estamos creyendo que todas esas cosas son las que nos están llevando a agradar a Dios, que nos están llevando hacia la salvación, hacia la eternidad, y que nos están llevando a mantenernos en el Señor. Entonces lo que estamos diciendo es: las obras son los que lo hacen, no es el Señor, porque en ese momento no estoy poniendo fe en el Señor, sino que estoy poniendo fe en mi esfuerzo, en mis obras. Y se va la fe. Y aun cuando vienen problemas, ¿alguien tiene problemas, situaciones, adversidades? Creemos que tenemos fe, pero la verdad es que ya estamos hombres y mujeres de poca. ¿Sabe lo que es poca fe? Poca fe es una fe que es más pequeña que un grano de mostaza. Porque cuando aquellos discípulos no pudieron echar el demonio, ¿por qué, Señor, no lo pudimos echar? Por su poca fe. Pero si tuvieran fe como un grano de mostaza, lo que les dijo es: la fe de ustedes es más pequeña que el grano de mostaza. Porque si hubieran tenido como el grano de mostaza fe, entonces
ustedes le dirían a un monte, muévase, y el monte se movería. Pero es tremendo porque las obras llevan, cuando comenzamos a vivir por obras sin darnos cuenta, las obras reemplazan la fe. Es decir, que la fe queda anulada, ya no usamos la fe, sino nuestro trabajo, nuestro accionar, nuestras obras, nuestro hacer. Él les recuerda cómo ellos comenzaron su vida cristiana, diga conmigo, por fe. Y Pablo también les dice en el versículo 3 que ellos necesitan continuar de la misma manera que comenzaron. Levante la mano todo el que dijo: yo un día creí a Jesucristo y por la fe fui salvo, y por la fe el Espíritu vino a vivir en mí. Ahora yo te digo, tú que levantaste la mano, así como comenzaste, así debes seguir toda la vida, porque el caminar del cristiano es un caminar de fe. Y por eso les hace el reclamo y les dice necios, en otra dice tontos. Habiendo comenzado en el Espíritu, van a terminar o van a continuar para terminar su carrera en la carne. Lo que les está diciendo es, de la manera como lo están haciendo, es imposible. Es imposible ser un creyente, es imposible ser un hijo de Dios de esa manera. Cuando usted mire Gálatas, todo el libro, y mire aún estos pasajes que estamos mirando, los versículos, entienda que lo que está diciendo ahí, es imposible ser cristiano si se vive de esa manera. Aunque tengamos la etiqueta de cristiano y la Biblia de letra gigante. Aunque ya no, ahora cargan el iPad. Deberían tener la Biblia de letra gigante. Vamos a animar a los que no la tienen. Diga conmigo, no se puede de esa manera. Lo que está diciendo es, ustedes van a arruinar su vida cristiana. Mire, aquí entra esto. Es una advertencia grande. Ustedes arruinarán su vida cristiana si ustedes continúan de esa manera. Tienen que salir de eso, arrepentirse, cambiar esa manera de vivir. Entonces aquí entro en un punto que ayer lo toqué de alguna manera, y que habla de el espíritu y la carne. ¿Ok? La carne es el viejo yo. El viejo yo siempre estará dentro de nosotros. Siempre estará ahí. Desde que estemos aquí, de este lado de la eternidad, siempre estará en nosotros. Al viejo yo le gusta la independencia. No le gusta estar sometido. No le gusta recibir órdenes. Le gusta promoverse, autopromoverse, ser autosuficiente. ¿Habrá alguien que se puede someter a Dios en el viejo yo? Entonces a veces pensamos que estamos sometidos a Dios, y en realidad, si examinamos nuestra vida como es, no estamos sometidos a Él. No dependemos de Él. Somos independientes. Porque si hay algo que un cristiano verdadero debe tener es: yo dependo de Cristo, yo dependo de Dios. Yo no sé usted, pero yo sí dependo de Él. Yo dependo de Él. Sin Él no podría absolutamente nada. Y entonces les mostré una escritura de Jesucristo. Jesús en la tierra, Jesús el Hijo de Dios, dice: el Hijo del Hombre no puede hacer por sí mismo nada. Dile a tu vecino, en el griego significa nada. Y ahí es donde usted tiene que detenerse y pensar por un momento. Jesús el Hijo de Dios dice: por mí mismo no puedo hacer nada. Dependo totalmente de Dios. Pero cuando nosotros caminamos de esa manera, estamos engañados, es sutil, y ya entramos en ese ritmo de vida. Nosotros no estamos dependiendo de Dios, y nosotros creemos que sí podemos, mientras Jesús dice: por mí mismo no puedo nada, necesito totalmente de Dios. Y el mundo vende ese mensaje muchísimo.
Los libros de autoayuda y los programas de automejoramiento tienen que ver con eso. La Biblia y el caminar cristiano y la prosperidad del alma y la prosperidad del cristiano no tienen nada que ver con el mundo. Ahí es donde nosotros tenemos que aprender a distinguir entre lo que el mundo nos está tratando de influenciar a través de la educación, de la televisión, de los libros y de todo, y lo que significa ser cristiano, para que nos paremos firmes y vivamos como eso que comenzamos un día a ser: hijos de Dios, seguidores de Cristo, cristianos llenos del Espíritu Santo. Esa es la manera como nosotros vamos a vencer todo lo que está en contra de nosotros. Porque si nosotros pensamos profundamente, hay muchas cosas que están en contra de nosotros en el mundo hoy en día. Entonces, Pablo mismo dice en el libro de Romanos: la mente que está puesta en la carne es hostil contra Dios, tiene enemistad contra Dios, porque no se somete a Dios, no se somete a su palabra y no puede. Cuando los gálatas estaban viviendo de esa manera, todo comienza ¿dónde? En la mente. En su mente ellos ya estaban convencidos de que esa era la manera como deberían continuar su vida cristiana. Y al estar con su mente en las obras de la carne, estaban en contra de Dios, aunque eran cristianos y hacían cosas buenas. Eso es lo que dice en Romanos capítulo 8 versículo 7. Porque dice que no puede someterse a Dios ni a las leyes de Dios. No puede, dice, no puede. Entonces la carne es ese yo autónomo. La carne ama la autosuficiencia, la autodeterminación. La carne ama depender del poder personal. Y usted oye frecuentemente, y aún en mensajes de la iglesia, yo quiero expresarle algo. Cuando yo digo algo, a veces lo digo, pero detrás de eso está otro espíritu. Si yo te digo tú puedes, yo no te estoy diciendo que tú en ti mismo puedes. Si tú eres cristiano, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Pero cuando en el mundo te dicen tú puedes, te dicen es tú mismo y en ti mismo y por ti mismo tú puedes. Hay una diferencia grande. Y jóvenes, cuidado, porque eso cada rato se los van a decir allá en la universidad, en todo. Tú puedes, y claro, tú sí puedes porque eres una hija de Dios. Porque Cristo está en ti, porque el Espíritu Santo está en ti, porque Dios tiene un plan, porque Dios te da su gracia y porque Dios va a hacer todo lo que sea necesario para que tú cumplas ese plan, ese propósito que Dios tiene para tu vida. Y no importa tu edad, le hablé a los jóvenes, pero los demás también no se sientan mal, es para ustedes. Dile al que está al lado, para ti también es. Ahora, esa es la carne. Esa es la carne. Porque tenemos un concepto equivocado de la carne. Cuando pensamos en la carne, pensamos que la carne siempre es lo más malo: drogas y adulterio y esto y pecados groseros. Y estamos totalmente equivocados. Acuérdese lo que dijo Pablo en una de las epístolas a los Corintios, que el diablo se disfraza como un ángel bello. Entonces miramos aquí y vemos que cuando pensamos en la carne desde este punto de vista, la carne no siempre se ve como algo muy malo, no siempre se ve como algo malo y feo. ¿Ok? Entonces yo hablé ayer dos palabras que hoy las quiero enfatizar, porque quizás en prédica a veces se le pasan a uno, pero ya ahora en enseñanza ustedes están tomando nota diferente. Entonces la carne no siempre se ve como algo muy malo. No, a veces la carne se ve como algo bueno. Porque cuando se trata de obras buenas, pues entonces y si son hechas en la carne, ¿cómo se ve la carne? Bonito, muy bonita. Claro, no estamos pensando que es la carne. Ahora, la carne en su forma no religiosa, ponga atención a esto, la carne en su forma no religiosa o no espiritual produce lo que dice en Gálatas 5:19: inmoralidad, idolatría, envidia, borrachera y todas las demás cosas que son semejantes a esa. La carne en su manera no religiosa, la carne en su manera no espiritual, la carne sin conocimiento de la palabra produce eso.
Pero como no estamos hablando de gente que no tiene el conocimiento, sino de la iglesia, estamos hablando de la carne de una manera religiosa o la carne en su forma espiritual, que es lo que hablábamos la semana pasada. Todos somos legalistas. ¿Por qué? Porque queremos sobresalir y ser salvos por nuestro propio esfuerzo, prosperar por nuestro propio esfuerzo, mejorar por nuestro propio esfuerzo. No necesito a Dios. Es más, cuando lo tenga todo voy a la iglesia y a ver si creo en ese Dios suyo. ¿No le han dicho así? A mí sí me lo han dicho muchas veces, porque eso está en todos los seres humanos. Entonces todos nacemos legalistas. Pero entonces, ¿cuándo es que un creyente se vuelve un fariseo moderno? Cuando el legalista que está en cada uno ahora tiene conocimiento. Un legalista con conocimiento de la palabra se vuelve fariseo. Dile a tu vecino, es el complemento de hace 15 días. Pero dése cuenta cómo va conectado con lo que hablamos hace 15 días. Entonces, ahora, la carne en su manera o en su forma religiosa o entre comillas espiritual, que tiene conocimiento de la Biblia, que tiene conocimiento aunque sea teórico de Dios, o quizás lo pudo haber tenido experiencial, pero después ya no fue experiencial sino simplemente teórico, sutilmente está en rebeldía contra Dios, está autodeterminada y se manifiesta, ponga atención a esto, se manifiesta en una filosofía de crecimiento cristiano que anima a la gente que comenzó por fe a seguir por obras el resto de su vida. Comenzamos por fe, pero ahora creemos que nuestro crecimiento cristiano va a ser por obras. Dile a tu vecino, comenzaste por fe y tu crecimiento debe ser por fe y tu final será por fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Tiene que ser por fe. En el versículo 3, tan necios son, habiendo comenzado, ¿por quién? Por el Espíritu, ahora van a acabar por la carne. Diga conmigo, es una advertencia. Le está diciendo cuidado. Ahí entra que cuando nosotros vamos a mirar la Biblia debemos aprender a leer. ¿Cuántas veces hemos leído eso y no nos estamos dando cuenta que Dios está diciendo cuidado, 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 cuidado? Dile a tu vecino, enamórate de la Biblia y que el Espíritu te enseñe a leerla. Hay una advertencia allí, cuidado. ¿A quién le dice cuidado? A los cristianos. Ustedes comenzaron un tiempo atrás en la fe, pero ahora han caído en el grave peligro de tratar de vivir su vida cristiana de una manera, ponga atención, de una manera que anula la gracia. Bueno, aquí John me entendió y me quedé aquí. Mire, le está diciendo, ustedes están viviendo de una manera tan peligrosa que su manera de vivir anula la gracia. Su manera de vivir, cuidado, porque anula la gracia. Yo no quiero anular la gracia. Yo necesito la gracia. Háblenle a los del lado de allá. Miren para allá y hablen porque se me quedaron allá pasmados. A ver, los de aquí, toca al que está al lado y dile cuidado con anular la gracia. Entonces, lo primero que hace es esa dinámica es, diga conmigo, anular la gracia. Si se anula la gracia, pues no hay esperanza, hermanos, porque estamos desconfiando en nuestras obras y no en lo que Dios puede hacer. Dile a tu vecino, Dios quiere hacer lo mejor por nosotros sin tu ayuda y sin mi ayuda, porque es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. Pero para eso nosotros tenemos que estar bien parados y saber dónde estamos. Y yo estoy seguro que a muchos de ustedes Dios los va a promover y los va a poner en lugares importantes. Pero ahí, ojo a esto. ¿Sabe qué es lo que Dios quiere? Que cuando Dios te ponga en ese lugar importante, tú digas, no yo, sino la gracia de Dios. No yo, sino la gracia de Dios. Es lo primero. Lo segundo que quiero que entienda, y ojo, yo sé que ustedes me acompañan, pero si no me acompañan, yo entro con la nueva generación en la tierra prometida como Josué. Claro, yo quiero que inclusive gente contemporánea de mi edad, 35,
Sonríe, Michelle. Ah, también entren en cosas grandes en este tiempo. Dos cosas pueden haber. Una que tú dices, no, eso no es para mí. Míreme acá y míreme bien. Si usted estuviera dentro de mí, usted diría, yo no puedo. Si usted fuera David, usted diría, yo no puedo. Uy, todo eso, yo no puedo. Es la verdad. Yo no puedo por mí mismo. Lo que usted ve le debe dejar ver a usted que no soy yo, sino la gracia de Dios. Hay un espíritu que vive dentro de mí, es el Espíritu Santo. ¿Sabe quién sí me lo cree bien? Mi esposa. Ella dice, yo sé que algunos hermanos no te creen cuando tú dices eso, pero yo sí te lo creo porque yo te conozco bien. Y es algo lindo. Entonces ese es el primero que hay que vencer. Lo segundo es que quizás hay alguien que tiene capacidades, que quizás hay alguien que tiene cierto nivel de libertad y eso lo puede llevar a subir y a llegar a sitios importantes, y que cuando esté allí se olvide y que no piense que fue Dios y que fue la gracia de Dios, sino que fue Él. Puede que haya alguien que se esfuerce en su humanidad aparte de Dios con las obras hechas humanamente, separado de Dios, y llegue a algún lugar, porque la gente del mundo llega a lugares sin Dios. Pero hay un grave peligro. O sea, esto es bien profundo. Yo le voy a tirar esta y usted lo deja ahí y usted investiga más, porque esto tiene que ver con la salvación. O sea que un cristiano sí puede llegar lejos, separado de Dios, pensando que es cristiano, y al final no ser salvo. ¿Sabe por qué no lo digo un domingo? Porque hay gente que todavía no están preparados para oír y lo van a interpretar. Yo sé que aquí todos ustedes están seguros de su salvación, que nadie va a salir dudando, ¿será que sí soy? ¿Será que no soy? No, simplemente que el Señor te está enderezando con la palabra y con su espíritu. Entonces lo que Pablo les está dando en esa advertencia, o Dios a través de Pablo, es que anula la gracia, y que anular la gracia lleva a la destrucción. No es una advertencia cualquiera. Ahora, Él les recuerda cómo ellos comenzaron y les dice, ustedes comenzaron por el Espíritu y ustedes deben continuar dependiendo del Espíritu. Dígalo conmigo, dependiendo del Espíritu. Todos cometemos que se nos chispotea, se nos olvida, y a veces nos metemos en el tren de la vida y las cosas, y a veces estamos haciendo muchas cosas, solucionando muchas cosas y lo que sea que hay en la vida, no dependiendo del Espíritu. Por eso nos estresamos, por eso nos desconvalvulamos. Eso también pregúnteselo a Daniel. Por eso nos enfermamos, por eso nos descomponemos, por eso nos volvemos un 8. Ustedes tienen mejores palabras que yo para eso. Solo tengo una buena noticia, que Dios sí te quiere dar su gracia y que Dios es bueno. Dios es bueno y Dios es misericordioso. Dile a tu vecino, Dios es bueno y Dios es misericordioso. Si no fuera así, entonces no hubiera llegado esta palabra a esta iglesia y no hubiera quedado para nosotros. Pero Dios dice, yo quiero tratar con ustedes y yo no quiero que caigan en esas cosas. Lo que está diciendo es, ponga atención, lo que está diciendo es, Gálatas, ustedes están viviendo un cristianismo hereje. Es lo que les está diciendo. ¿Sí están listos para recibir ustedes eso? Ok. Porque ustedes comenzaron su vida por la fe. Hello. Y ahora ustedes no están creciendo en la vida cristiana por la fe. Ustedes comenzaron su vida cristiana por la fe y ustedes están creciendo en su vida cristiana por las obras. Dile a tu vecino, no creces en tu vida cristiana por las obras. No es por las obras que se crece, es por la fe. Porque cuando es por las obras estamos tratando de hacerlo en nuestras fuerzas, en nuestras energías, en nuestros poderes. Hello. Y estamos como
diciendo, yo contribuyo con algo para mi salvación. Y no hay nada que le podamos adicionar a la salvación tan grande que el Señor nos ha dado. Hay una frase moderna. Y yo sé que algunos de nosotros ha llegado a alguien y lo estamos evangelizando y nos tira esa frase y nosotros nos ponemos de acuerdo y como para no contradecir a la persona, sí, y algunos cristianos todavía la usan. Y es, póngale cuidado como llegan y dicen, tú sabes lo que dice la Biblia y tú sabes lo que dice Dios, ayúdate y yo te ayudaré. La Biblia no dice eso. Y uno le dice al amigo, sí, amén, amén. Dile a tu vecino, la Biblia no dice eso. Ojo, esa frase puesta de un poco mejor, que también la he oído así, dice, Dios ayuda a los que se ayudan a sí mismos. Dile a tu vecino, es una gran mentira. Es una gran mentira, porque es el mismo formato de Gálatas. ¿Ok? Lo que está diciendo es, tú avanzas tu vida cristiana si tú te esfuerzas mucho, en vez de tú dices, el Espíritu Santo vive en mí y yo confío en Él. Entonces dice, entonces no tengo que hacer nada. Claro que sí tienes que hacer. ¿Qué? Todo lo que salga de ti como fruto del Espíritu Santo. Oh, dile a tu vecino, tú tienes que hacer todo lo que salga de ti, pero como fruto del Espíritu Santo. Sí hay que hacer, claro que sí hay que hacer. Hay que trabajar. Hay que comprar, hay que vender, hay que negociar, hay que empezar ministerios, todo hay que hacerlo. Hay que llevarle flores a la esposa, pero no como una obra de la carne, sino como fruto del Espíritu. Entonces ahorita me imagino que algunos maridos comenzaron, si ves, por eso era que yo no te las había llevado, porque eso iba a ser en la carne y por eso no te he dado flores en 10 años. Dile a tu vecino, no pongas las obras en el lugar de la fe. Porque en este estilo de vida las obras reemplazan la fe. Por eso esa gente se quedó sin fe. Porque las obras reemplazaron la fe. Y fe es la respuesta única a la palabra de Dios. Se lo voy a repetir. Fe es la única respuesta a la palabra de Dios que hace espacio para que el Espíritu Santo obre en ti y a través de ti. Dígalo conmigo, fe es la única respuesta a la palabra de Dios que hace espacio para que el Espíritu Santo obre en mí y a través de mí. Cuando tú oyes una palabra y tú la crees, tú tienes fe en lo que es tu respuesta a esa palabra es fe. El Espíritu Santo va a trabajar con esa palabra que tú creíste, va a trabajar en ti y a través de ti. ¿Sabe lo que significa eso? Que estamos creciendo. Yo todavía tengo quizás muchas cosas que se producen como un esfuerzo humano, pero quiero crecer y quiero que sean menos las del esfuerzo humano y más fruto del Espíritu Santo. Y ese es el crecimiento. Dile a tu vecino, ese es el crecimiento. ¿Sabe lo que entonces me pone a pensar eso? Que así me voy a desgastar menos, que así me voy a rejuvenecer como las águilas, que así quizás me va a salir pelo, que así quizás, I don't know, algo tiene que pasar. ¿No crees, Luis? ¿Dónde está tu fe? Si tuviera fe como un grano de mostaza, le dirías a ese monte. La carne, por el otro lado, es rebelde, insubordinada, autodeterminada. ¿Ok? Ese ego en su forma religiosa responde a la palabra hello con dependencia en las obras y no en el Espíritu Santo. Responde a la palabra con dependencia ¿en qué? En las obras y no en el Espíritu Santo. Entonces recibe una palabra y sale, yo tengo que hacerlo. Por eso es que me gusta cuando el pastor me dice las 3 cosas para hacer mi matrimonio exitoso, las 7 para ser bendecido en esto, las 8, porque nos gusta chequear las casillas y hacerlo. Y a mí me gusta predicar pedagógicamente, pero últimamente estoy predicando así como sancocho y sé que eso bendice más. Por lo menos a Luis lo bendice más. Entonces la respuesta de esa carne religiosa, de esa carne que entre comillas es espiritual, hello,
no es con dependencia en el Espíritu Santo, sino con dependencia en el yo. En el yo, lo que yo puedo hacer. Y lo que eso produce es una moralidad muy buena que anula la gracia, y ya se lo había dicho, y remueve la cruz. Por eso es que es grave, porque remueve la cruz. Pastor, explíqueme eso. Claro, gracias por preguntarlo. El que es religioso, y está en la palabra, dijo Jesús y lo dice en la palabra, la cruz es una piedra de tropiezo. Y el que es religioso quiere mover la piedra de tropiezo, y entonces cree que con las obras puede mover la piedra de tropiezo. Pero si nosotros movemos la piedra de tropiezo, lo que estamos moviendo es la obra de la cruz. Porque la obra de la cruz no solamente te da la vida eterna, la obra de la cruz te da la vida aún más abundante en el propósito de Dios. La cruz también te da el crecimiento, la cruz te da nuevos niveles de libertad, la cruz te da nuevos niveles de madurez, la cruz te hace mejor en todas las cosas. Es la cruz la que te hace eso, la obra de la cruz del Calvario. Pregunta, ¿cuánto has progresado en tu santificación? ¿Cuánto has progresado en tu santificación? Entonces, después de esa pregunta viene otra. ¿De qué has dependido para llegar a donde has llegado? Ponga atención. Yo puedo decir, yo he crecido en mi santificación hasta aquí. Cuando llega la otra pregunta, ¿cómo llegué ahí? Si llegué con mi esfuerzo humano, cualquier día voy a caer allá. Pero si llegué por la fe, dependiendo en la palabra de Dios, dependiendo del Espíritu Santo, no voy a caer de ahí. No voy a caer de ahí. Voy a estar sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Y mi perspectiva de todas las cosas de la vida, las pequeñas y las grandes, las terrenales y las celestiales, será desde arriba y no desde abajo. ¿Estás tú luchando por tu santificación por fe? ¿O estás luchando por tu santificación por obras? Creo que es un tiempo para que nos examinemos bien en estos días. Use esta semana, ya pasaron los 40, ahora coja esta semana y examina tu relación con el Espíritu Santo. Toma tiempo devocional y número 1, no te sientas culpable de nada. Número 2, no te sientas condenado. Tercero, no te sientas juzgado. No es para eso. Dile a tu vecino, la palabra de Dios te la da para darte libertad, no para que te sientas mal, no para que te sientas juzgado ni condenado. Dile, reprende al diablo, somete la carne para que esos pensamientos no suban a tu cabeza. Porque el diablo es especialista en hacerlo. Ay, sí, con esa palabra que el pastor dio, ay, me siento tan mal. ¿Y por qué? Yo me sentiría bien. Ahora sí sé cómo estoy. Entonces ahora sí voy a crecer. Antes no sabía, no me había dado cuenta, pero me abrió los ojos. Entonces, la otra pregunta es, ¿estás tú avanzando en la vida de amor por el poder del Espíritu Santo? ¿Estás avanzando en la vida del amor ágape por el poder del Espíritu Santo? Porque a veces podemos amar a la fuerza. Ese vecino, sí, yo lo amo, y por eso le voy a paliar la nieve, pero ay, si lo pudiera le ponía la pala en la cabeza. Pero lo amo y a la fuerza amamos. A la fuerza amamos. Y no se vaya tan lejos al vecino, dentro de su propia casa. A veces a la fuerza amamos. Hello, ¿hay alguien en casa? Porque ahí está el punto principal. Para mí este es el punto principal. El principal mandamiento y el centro del cristiano es el amor ágape. Entonces, ¿estás avanzando tu vida del amor ágape por el poder del Espíritu o estás tratando de amar en el poder de la carne? Oh, yo soy culpable de muchas veces haber tratado de amar en el poder de la carne. Y después sentirme culpable porque decía, no, pero si yo quería servir a esa persona y yo quería ayudarle, pero ¿por qué ahora hoy me siento así? ¿Por qué lo veo así? ¿Por qué la veo así? Porque estaba tratando de amar en el poder de la carne, es decir, en mis obras.
Primera cosa que hay que hacer, reconocer. Debes tener un momento con el Señor donde tú reconoces. ¿Qué dice ahí? Reconozco que aparte de Cristo no puedo hacer nada de valor eterno. Y ahí hay una escritura. Reconozco con el apóstol Pablo, porque esto es lo chévere, que el apóstol Pablo reconoció eso, y si él lo reconoció, yo lo debo reconocer. En mí, esto es en mi carne, no mora nada bueno. Reconozco que el viejo yo que negaba este hecho ha sido crucificado con Cristo. Hay que reconocer, y eso es una base. Míreme acá, eso es una base para que usted reconozca muchísimas cosas y haga su propia lista. El siguiente, oro. ¿Qué oras? Ora que Cristo te haga abundar en amor. No voy a amar en la fuerza de la carne. Yo quiero que Cristo me haga abundar. ¿En qué? En amor. Y mire lo que dice 1 Tesalonicenses 3:12. Ponga atención, óigalo. Dice, y que el Señor haga crecer y sobreabundar el amor que tienen unos por otros y por toda la gente, tanto como sobreabunda nuestro amor por ustedes. Una oración importante. Señor, hazme sobreabundar en amor. Oro que la gracia reine en mi vida a través de la justicia. En Romanos 5:21, nueva traducción viviente, dice, entonces así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Lea esa escritura, Romanos 5:21, en la nueva traducción viviente. Luego dice, oro que Dios produzca en mí la obediencia que Él demanda. Es decir, que no voy a obedecer en la fuerza humana, sino que Señor, quiero ser obediente. Produce eso en mí. Y hay dos escrituras. Una de ellas es 2 de Tesalonicenses 1:11. Así seguimos orando por ustedes. Ojo, era una oración apostólica, pidiéndole a nuestro Dios que los ayude para que vivan una vida digna de su llamado. Dile a tu vecino, tú has sido llamado a salvación y a un propósito grande. Que Él les dé el poder para llevar a cabo todas las cosas buenas que la fe los mueva a hacer. Ojo a esa frase, nueva traducción viviente. Que Él los lleve a hacer todas las cosas buenas que la fe los mueve a hacer. El siguiente, confío. Entonces reconozco, oro estas cosas con las escrituras, confío. Gálatas 3:5, ya usted sabe, lo hemos leído bastante. De hecho, si me lo pone en la pantalla, por favor. Confío que la obra continua del Espíritu Santo para capacitarme para amar como debo sucede solamente mientras confío en las promesas de Dios. Dile a tu vecino, yo amaré bien, solo si creo en las promesas de Dios. Claro, pastor, ¿qué significa amar bien? Porque si uno puede amar mal. Hay que amar bien. Aquel pues que les da el Espíritu Santo y hace maravillas entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces estamos en allí, Gálatas 5:6. Gálatas 5:6 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Entonces, ojo, nosotros ya no hablamos de circuncisión y circuncisión, pero ciertas obras, ¿cierto? Sino la fe que obra por el amor. Dile a tu vecino, lo que vale para Jesús es la fe que obra por el amor. La fe que obra por el amor. Y entonces dice, por fe me aferro a las promesas de Dios. ¿Qué dice Isaías 41:10? Dile a tu vecino, Dios es el que te da la fuerza, la dirección y todo lo que necesites para que camines como Él quiere que camines. Dile, para andar en el Espíritu, Dios te ha dado promesas. En Isaías 41 dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con mi diestra victoriosa, dice en otra versión. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Hay promesas de Dios, no es la única, hay promesas de Dios para que tú puedas caminar en esa dimensión de vida. Entonces, reconociste, oraste, confiaste en el Señor. ¿Qué debes esperar? ¿Qué dice ahí en la hoja? Entonces ahora ¿qué? Diga conmigo, actúo. ¿En qué actúas?
en obediencia a la palabra de Dios. Pero hay una gran diferencia ahora entre un acto como este y el de las obras de la ley. Mañana cuando llegues a tu trabajo no será, un día más de llegar a mi trabajo. No, hoy llego, Señor, y todo lo que yo haga de palabra o de obra lo hago como para ti. Vengo a hacerlo como una obra, no como una obra de la carne, sino como un fruto del Espíritu Santo. Voy a ser el mejor empleado para ti, no para que me vean, no para que me aumenten, no para que me promuevan, sino para darte gloria a ti, para que los demás vean qué clase de Dios es el que yo tengo, para reflejar al Cristo que vive dentro de mí, para poder irradiar del Espíritu Santo a los que están a mi alrededor, para ganarme el oído de ellos y poderles predicar el Evangelio. ¿Sabe por qué no ganamos almas? Porque no vivimos de esa manera. Pero cuando aprendemos a vivir de esa manera, la gente nos escucha, hasta los haters, hasta los que se oponen, dicen, oye, pero es que de verdad que hay algo raro en ti, de verdad, ¿cómo es eso? Entonces ahí uno puede testificar. El reconocimiento de que no puedo, la oración por capacitación divina, la confianza de que Cristo mismo es mi ayuda y fortaleza, esto transforma el actuar para que sea un fruto del Espíritu y no una obra de la carne. ¿Cuántos están felices esta noche con esta herramienta? Entonces, una vez que eso sucede, cuando por la noche llegues a la casa, mira lo que sucede. Agradezco. Cuando la acción es hecha y el día termina, le doy gracias a Dios por todo lo bueno que yo he hecho durante el día de mi vida. Yo no llego como, hoy me fue muy bien, hoy sí oré, hoy testifiqué, hoy todo me salió bien, hoy representé bien a Dios. No. Uno llega y, gracias Señor, porque le agradezco, Señor, te agradezco porque he conquistado por lo menos un poquitico de mi egoísmo y de mi orgullo, y te doy a ti la gloria, te doy a ti la gloria, te doy a ti la gloria. Entonces ahí viene, reconocemos nuestra inhabilidad, el resumen abajo. Para hacer lo bueno por nuestra propia cuenta. Oramos por capacitación divina. Confiamos en las promesas de Dios para ayudarnos, fortalecernos y guiarnos. Actuamos en obediencia a la palabra, no como una obra de la carne, pero como un fruto del Espíritu. Y agradecemos a Dios por todo lo bueno que viene. Entonces, si me pones en la pantalla 1 Corintios 15:10, porque es que a mí me gusta regalarle todas las escrituras que le traje. 1 Corintios 15:10 lo vamos a mirar en la pantalla. Yo estoy emocionado con esto. Clen, ¿estás emocionado? Gracias por el entusiasmo. Dice, mira Pablo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios. Mañana voy a ser elegido y yo no he trabajado mucho, es la gracia de Dios. Los que vienen Morristown y pueden, vayan, ¿no? Comercial ahí sublime. Romanos 15:18. Sí, yo ni siquiera sé cómo llegué allá. Sí, bueno, sí lo sé, pero humanamente, ¿cómo fue? La gracia de Dios, claro, aleluya. Pasaron el examen ustedes, el quiz. Dice, porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Si yo fuera usted, yo me enamoraría de esos dos últimos versículos y los llevaría y los estudiaría y los creería y se convertirían en parte de mi vida, porque me ayudarían entonces a vivir, a andar en el Espíritu, confiando en el Espíritu y con mi fe en la palabra. Amén. Centro Bíblico de New Jersey, Casa del Alfarero, presentó su programa Vida Abundante. Si usted desea obtener más información y lo último que acontece en nuestro ministerio, visítenos en el internet www.centrobibliconj.org. Y ahora también puede estar más cerca del pastor David Silva a través de su Facebook, donde encontrará palabra de Dios por la mañana, tarde y noche. Búsquelo en Facebook como Pastor David Silva. No se equivoca
le da forma al barro para su deleite. Somos vasos de su agrado y de su... Nuestra iglesia está localizada en la 63 de la Abbott Avenue en Morristown, Nueva Jersey. Miércoles 7:30 de la noche, domingo 8:30 y 11 de la mañana. Para más información, llámenos al 973-292-0170. 973-292-0170.